Buenas tardes, boa tarde a todos. Soy brasileña y para mí es muy emocionante porque es mi primera charla después de todo el proceso del COVID, entonces estar en una ubicación mirando a todos sin mascarilla es muy fuerte, ¿no? Continuando con el discurso de mi colega Genis, ahora presentaré un poco sobre los resultados preliminares del estudio. Además de traer una discusión sobre lo que estamos observando en la recolección de datos. Janice habló sobre una descripción general del estudio. Ahora os invito a que eches un vistazo más cerca del día a día de las sesiones experimentales y los datos obtenidos. Entonces, para hablar un poco sobre la muestra del estudio, está formada por una población que está incluida en el programa de mantenimiento con metadona. El programa es uno de los tratamientos utilizados para la adicción de heroína. Las farmacias participan desde 1990 y se han implicado con otros agentes sanitarios y sociales. El tratamiento incluye la administración individualizada de agonista opioide, metadona, junto con actuaciones multidisciplinares en el ámbito médico, social, sanitario y jurídico. Se enmarca dentro de las acciones y estrategias de reducción de daños y actualmente en Cataluña podemos encontrar el programa en diferentes recursos de la rede sanitaria previamente autorizados, centros de atención y seguimiento a drogodependencias, clínicas, farmacias, centros de atención primaria y centros de salud mental. Muchos de los pacientes están inscritos en el programa de tratamiento hace años, sin poder abandonar el uso de la metadona, que es un problema de salud pública. Además de la adicción a la metadona, también enfrentan varios problemas, como el estigma relacionado al uso de la metadona y los impactos sociales y financieros. Así, el estudio que estamos realizando con el uso de la ibogaína para abstinencia de metadona pretende desarrollar una posible alternativa para solucionar ese problema. Las sesiones experimentales del estudio se desarrollan en el Hospital San Juan de Reus. Los voluntarios llegan al hospital por la mañana alrededor de las 8. Se realiza un teste de drogas y de álcool. Y el resultado negativo se espera para iniciar el procedimiento de la sesión experimental y la administración de la ibogaína. Inmediatamente después se realiza un electrocardiograma y con la población de cardiólogas se realiza la administración de la primera dosis de ibogaína. Los voluntarios pasan la sesión experimental de 24 horas en una habitación del hospital como esta de la foto, acompañados por Renis y ahora por mí, porque Renis está en Brasil, con supervisión continua, monitorización constante de constantes vitales y electrocardiogramas a cada hora. En cuanto a los resultados preliminares, hablamos un poco de dos puntos principales, la eficacia y la seguridad. En cuanto a la eficacia, comprobamos así la intervención propuesta está cumpliendo con el objetivo esperado. En este caso, reducir los síntomas de abstinencia de metadona. Y la seguridad, nada más, es la realización de la intervención propuesta con el fin de preservar la seguridad del individuo, sin exposición a riesgos y daños à salud, y con el objetivo de minimizar los efectos secundarios considerados graves. A respeito de la eficácia, então, temos uma interrupção do síndrome de abstinência à metadona de 15 a 24 horas depois da aplicação de la ibogaína. Um paciente experimentou sintomas de síndrome de abstinência tras 6 horas. 5 de 9 pacientes puderam interromper completamente o uso de metadona durante a finalização das 6 semanas do estudo. E 4 de 9 pacientes reduziram drasticamente ou abandonaram o consumo de outras substâncias, como álcool, café e tabaco. Podemos verificar neste gráfico
Los traslados correspondientes a cada voluntario. En general, destaca la disminución del uso de metadona durante las 6 sesiones experimentales y la eliminación total del uso de metadona. Sobre la eficacia, entonces 5 de 9 pacientes eliminaron el uso de metadona dentro de las 6 semanas propuestas en el diseño del estudio. E é importante señalar que todavía hay un voluntario que no ha completado las 6 semanas, pero que está recibiendo una reducción de dosis de metadona porque estamos desarrollando sus sesiones experimentales ahora. E un voluntario que fue excluido después de la primera sesión experimental debido a una evaluación de riesgo cardiovascular, buscando preservar su seguridad. Por lo tanto, podemos concluir hasta el momento de forma preliminar. La ibogaína ha mostrado una eficacia potencial para el tratamiento de la abstinencia de metadona. Además de la eficacia, la seguridad es un factor esencial para la investigación de una nueva herramienta terapêutica. El ano passado, levamos a cabo uma revisão sistemática da literatura para atualizar a evidência científica que descreve os efeitos secundários depois de usar ibogaína para o tratamento de abuso de substâncias. Em geral, os 18 artículos selecionados apontam um problema importante relacionado com o tema. As doses e produtos utilizados são heterogêneos e muitas vezes incluso desconhecidos, lo que dificulta a conclusão da relação de causa e efeito e os resultados concluentes. Se pudo observar o reporte de efeitos adversos leves, moderados e severos. Nas primeiras 24 horas, sendo os mais comuns efeitos secundários cardíacos, como a prolongação do intervalo QT, además de alterações gastrointestinais, neurológicas e clínicas, e efeitos secundários prolongados, que permanecem depois das 24 horas, de uso de las substâncias como cambios cardíacos persistentes, sintomas psiquiátricos e também neurológicos. Em la literatura prévia sobre a ibogaína, é possível observar reportes de efeitos adversos graves que chamam a atenção. Se han descrito mais de 25 casos de morte associados ao uso de ibogaína, sendo o maior risco em las primeiras 72 horas. O principal risco é a morte súbita, associada à bradicardia, que é a diminuição da frequência cardíaca e aumento do intervalo QT. É importante destacar que, em la maioria dos casos descritos, houve factores de risco associados, como problemas cardiovasculares prévios ou o uso de ibogaína concomitante com outros fármacos. Como complemento, explica um pouco o que é o intervalo QT, pontuado várias vezes em minha intervenção hasta agora, para uma melhor aclaração do problema. Luego discuto os resultados preliminares observados no estudo a partir desta variável. Durante a avaliação do eletrocardiograma, o médico especialista evalua a medição do intervalo QT e determina se existem riscos para a saúde. O intervalo QT se mede desde o começo do complexo QRS até o final da onda T. Representa a duração da sístole elétrica ventricular e o intervalo QT varia segundo a frequência cardíaca, diminuindo as frequências cardíacas rápidas e aumentando as frequências cardíacas lentas. A prolongação do intervalo QT pode ser causada por diferentes alterações genéticas ou adquiridas. Os fármacos são uma das causas mais frequentes da condição adquirida do prolongamento do intervalo QT. Se han descrito mais de 50 fármacos que causam aumento do intervalo QT, como diuréticos, antibióticos, antidepressivos, entre outros, e a ibogaína. Se necessita atenção no intervalo QT se é superior a 500. O intervalo QT amplo se associa com maior risco de arritmias cardíacas que pode conduzir à morte súbita.
En las sesiones experimentales ya realizadas, lo que observamos con mayor frecuencia son efectos adversos leves o moderados, como tinnitus, insomnio, astenia, sonolencia, temblores, fotosensibilidad, tensión muscular. Sin embargo, es importante considerar que pueden estar asociados también a la abstinencia de la metadona, lo cual es un factor de confusión para la evaluación de estos efectos adversos. Sobre a parte cardiovascular, o que observamos é que há pequeno aumento do intervalo QT, o que é de se esperar tras a ingesta da ibogaína, pero sem maiores riscos para o voluntário. Ninguno de los pacientes supera os 500 do intervalo QT e os efeitos sobre as constantes vitales são aparentemente mínimos, com pequeno aumento da tensão e da frequência cardíaca em alguns momentos. Os gráficos apresentados correspondem aos pontos temporales dos participantes do grupo EXO e Y. O monitor cardíaco, através do exame de eletrocardiograma e a medição de los sinais vitales, se realiza a cada hora em las primeiras 8 horas de experimento. Como vemos, há uma prolongação do complexo QT, que se inicia o pico de efecto da substância ao redor da primeira hora hasta las primeiras 4 horas. Sin embargo, pouco tempo depois, é possível uma distância aún maior da medida considerada de risco. É importante ressaltar que, neste momento, os dados seguem sendo cegos e incompletos, o que impossibilita hacer mais discussões, comparações entre grupos e demais conclusões. Pero podemos fazer duas afirmações neste momento. O monitoreo cardíaco contínuo é fundamental para a segurança do paciente durante a administração da ibogaína e as doses administradas hasta agora han demonstrado ser segura desde o ponto de vista cardiovascular. Uno de los principales factores asociados a la gestión de situaciones de riesgos y daños durante la administración de ibogaína es la organización del entorno, el setting. En la literatura, los efectos adversos graves y las situaciones de muerte se relacionan con dosis altas y muchas veces desconocidas de ibogaína, sin la supervisión de profesionales capacitados y en lugares inadecuados y no controlados, como habitaciones de hotel o en el hogar. Para garantir la seguridad es necesario componer el escenario ideal. Tamizaje antes de la administración de la dosis, monitoreo durante y después de todo el proceso, una dosis controlada y un contexto con monitoreo cardíaco frecuente, equipo y equipamiento necesario en caso de situaciones adversas. Lo que es posible señalar hasta ahora es que la administración de ibogaína debe ir acompañada de las medidas de seguridad. Los pacientes que reciben ibogaína deben ser cuidadosamente evaluados desde un punto de vista físico, psiquiátrico, neurológico, antes, durante y después de la administración de ibogaína. Entonces, el uso debe ser realizado por personas sin problemas cardiovasculares previos, personas que son libres de drogas y con monitoreo cardiovascular constante. Administración de una dosis conocida de ibogaína. O que passa muitas vezes é que muitas pessoas acabam a comprar iboga ou a ibogaína na internet e não se sabe qual as doses ou o que há em la substância. Estes são dos informes de participantes de las sesiones experimentales que ha enviado a Renis, que me vou a ler. É a primeira vez que me sinto liberado de verdade. Não tenho nada que guardar. Isso me hace livre e melhor pessoa. E tu eres uma parte muito importante. Te lo queria agradecer e de passo à equipe. E outro depoimento, que depois de 15 anos tomando mi dosis diária a metadona, era um pouco escéptico quanto a la ibogaína. Pero a verdade é que se foi todo um êxito. Fui muito capaz de interromper a metadona sem sofrer sintomas de abstinência. Os primeiros dias em que não senti a necessidade de opiáceo, não lo podia crer. A ibogaína me ha devuelto a liberdade. Mi vida ha mejorado muito de entonces.
no tener el constante medo de los síntomas de abstinencia es maravilloso para alguien que ha vivido con eso durante muchos años. Como conclusão, nesse momento, estamos começando a transitar um caminho em quanto ao uso da ibogaína para o tratamento do consumo de substâncias. O estudo que aqui apresento estamos realizando em Espanha e em Brasil. Estamos realizando minha tese de doutoral com a intervenção de ibogaína em pacientes com transtorno por consumo de álcool. Nesse momento, só podemos ver a curto prazo. Aunque quedam muitas perguntas por aclarar. Qual é a dose ideal para o tratamento da abstinência de metadona e de outras substâncias? Quantas doses se deve fazer? Duração do tempo de tratamento? Podemos pensar em duas conclusões preliminares neste momento. Primeiro, que a ibogaína parece ser uma ferramenta terapêutica potencial para o tratamento de transtorno de abstinência e de uso de substâncias, e que a implementação da medida de segurança antes mencionada é fundamental. Não há soluções simples para problemas complexos. Se necessita uma atenção holística, humanizada, centrada no paciente, apoiada em uma equipe transdisciplinar, cohesionada e capacitada. Me gostaria de agradecer a invitação, a organização, por esta presença. Aqui estão as instituições espanholas e brasileiras involucradas na realização deste estudo. E obrigada a todos. Graças e graças. No me voy a tener tiempo para las preguntas porque tengo un compromiso ahora, pero dejo mi email caso quieran enviar alguna duda.